Primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 1. En la sierra de Efraín había un hombre zufita de Ramatayim. Su nombre era Elcaná, hijo de Jeroham, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Zuf, efraimita. Elcaná tenía dos esposas. Una de ellas se llamaba Ana y la otra Penina. Esta tenía hijos, pero Ana no tenía ninguno. Cada año, Elcaná salía de su pueblo para adorar al Señor Todopoderoso y ofrecerles sacrificios en Silo, donde Ofni y Finés, los dos hijos de Elí, oficiaban como sacerdotes del Señor. Cuando llegaba el día de ofrecer su sacrificio, Elcaná solía darles a Penina y a todos sus hijos e hijas la porción que les correspondía. Pero a Ana le daba una porción especial, pues la amaba a pesar de que el Señor la había hecho estéril. Penina, su rival, solía atormentarla para que se enojara, ya que el Señor la había hecho estéril. Cada año, cuando iban a la casa del Señor, sucedía lo mismo. Penina la atormentaba hasta que Ana se ponía a llorar y ni comer quería. Entonces Elcaná, su esposo, le decía: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué estás resentida? ¿Acaso no soy para ti mejor que 10 hijos? Una vez, estando en Silo, Ana se levantó después de la comida, y a la vista del sacerdote Elí, que estaba sentado en su silla junto a la puerta del santuario del Señor, con gran angustia comenzó a orar al Señor y a llorar desconsoladamente. Entonces hizo este voto: Señor Todopoderoso, si te dignas mirar la desdicha de esta sierva tuya, y si en vez de olvidarme te acuerdas de mí, y me concedes un hijo varón, yo te lo entregaré para toda su vida, y nunca se le acortará el cabello. Cuando Ana estuvo orando largo rato ante el Señor, Elí se fijó en su boca. Sus labios se movían, pero debido a que Ana oraba en voz baja, no se podía oír su voz. Y él pensó que estaba borracha, así que le dijo: ¿Hasta cuándo te va a durar la borrachera? Deja ya el vino. No, mi señor, no he bebido ni vino ni cerveza. Soy solo una mujer angustiada que ha venido a desahogarse delante del Señor. No me tome usted por una mala mujer. He pasado este tiempo orando debido a mi angustia y aflicción. Vete en paz, respondió Elí, que el Dios de Israel te conceda lo que le has pedido. Gracias. Ojalá favorezca usted siempre a esta sierva suya. Con esto, Ana se despidió y se fue a comer. Desde ese momento su semblante cambió. Al día siguiente madrugaron y después de adorar al Señor, volvieron a su casa en Ramá. Luego Elcaná se unió a su esposa Ana, y el Señor se acordó de ella. Ana concibió, y pasado un año dio a luz un hijo, y le puso por nombre Samuel, pues dijo: al Señor se lo pedí. Cuando Elcaná volvió a salir con toda su familia para cumplir su promesa y ofrecer su sacrificio anual al Señor, Ana no lo acompañó. No iré hasta que el niño sea destetado, explicó a su esposo. Entonces lo llevaré para dedicarlo al Señor, y allí se quedará el resto de su vida. Bien, haz lo que te parezca mejor, respondió su esposo Elcaná. Quédate hasta que lo destetes, con tal de que el Señor cumpla su palabra. Así pues, Ana se quedó en su casa y crió a su hijo hasta que lo destetó. Cuando dejó de amamantarlo, salió con el niño, a pesar de ser tan pequeño, y lo llevó a casa del Señor en Silo.
también llevó un becerro de 3 años, una media de harina y un odre de vino. Luego sacrificaron el becerro y presentaron el Señor a Elí. Dijo Ana: mi señor, tan cierto como usted vive, le juro que yo soy la mujer que estuvo aquí a su lado orando al Señor. Este es el niño que yo le pedí al Señor, y Él me lo concedió. Ahora yo, por mi parte, se lo entrego al Señor. Mientras el niño viva, estará dedicado a Él. Entonces Elí se postró allí ante el Señor. Primero de Samuel, capítulo 2, versículo 1. Ana elevó esta oración: mi corazón se alegra en el Señor, en Él radica mi poder. Puedo celebrar su salvación y burlarme de mis enemigos. Nadie es santo como el Señor. No hay roca como nuestro Dios. No hay nadie como Él. Dejen de hablar con tanto orgullo y altivez. No profieran palabras soberbias. El Señor es un Dios que todo lo sabe, y Él es quien juzga las acciones. El arco de los poderosos se quiebra, pero los débiles recobran las fuerzas. Los que antes tenían comida de sobra se venden por un pedazo de pan. Los que antes sufrían hambre, ahora viven saciados. La estéril ha dado a luz 7 veces, pero la que tenía muchos hijos languidece. Del Señor vienen la muerte y la vida. Él nos hace bajar al sepulcro, pero también nos levanta. El Señor da la riqueza y la pobreza. Humilla, pero también enaltece. Levanta del polvo al desvalido y saca del basurero al pobre, para sentarlos en medio de príncipes y darles un trono esplendoroso. Del Señor son los fundamentos de la tierra. Sobre ellos afianzó el mundo. Él guiará los pasos de sus fieles, pero los malvados se perderán entre las sombras. Nadie triunfa por sus propias fuerzas. El Señor destrozará a sus enemigos. Desde el cielo lanzará truenos contra ellos. El Señor juzgará los confines de la tierra. Fortalecerá a su rey y enaltecerá el poder de su ungido. Elcaná volvió a su casa en Ramá, pero el niño se quedó para servir al Señor bajo el cuidado del sacerdote Elí. Los hijos de Elí eran unos perversos que no tomaban en cuenta al Señor. La costumbre de estos sacerdotes era la siguiente: cuando alguien ofrecía un sacrificio, el asistente del sacerdote se presentaba con un tenedor grande en la mano, y mientras se cocía la carne, metía el tenedor en la olla, en el caldero, en la cacerola o en la cazuela, y el sacerdote tomaba para sí mismo todo lo que se le enganchaba en el tenedor. De este modo, trataban a todos los israelitas que iban a Silo. Además, antes de quemarse la grasa, solían llegar el ayudante del sacerdote para decirle al que estaba por ofrecer el sacrificio: dame carne para que el asado del sacerdote, pues no te la va a aceptar cocida, sino cruda. Y si el hombre contestaba: espera a que se queme la grasa, como es debido, luego podrás tomar lo que desees, el asistente replicaba: no, dámela ahora mismo, de lo contrario te la quito por la fuerza. Así que el pecado de estos hombres era gravísimo a los ojos del Señor, pues trataban con desprecio las ofrendas que le pertenecían. El niño Samuel, por su parte, vestido con un efod de lino, seguía sirviendo en la presencia del Señor. Cada año su madre le hacía una pequeña túnica y se la llevaba cuando iba con su esposo para ofrecer su sacrificio anual. Elí entonces bendecía a Elcaná y a su esposa diciendo: que el Señor te conceda hijos de esta mujer a cambio del niño que ella pidió para dedicárselo al Señor. Luego regresaban a su casa.
El Señor bendijo a Ana, de manera que ella concibió y dio a luz 3 hijos y 2 hijas. Durante ese tiempo, Samuel crecía en la presencia del Señor. Elí, que ya era muy anciano, se enteró de todo lo que sus hijos le estaban haciendo al pueblo de Israel, incluso de que se acostaban con las mujeres que servían a la entrada del santuario. Les dijo: ¿por qué se comportan así? Todo el pueblo me habla de su mala conducta. No, hijos míos, no es nada bueno lo que se comenta en el pueblo del Señor. Si alguien peca contra otra persona, Dios le servirá de árbitro. Pero si peca contra el Señor, ¿quién podrá interceder por él? No obstante, ellos no le hicieron caso a la advertencia de su padre, pues la voluntad del Señor era quitarles la vida. Por su parte, el niño Samuel seguía creciendo y ganándose el aprecio del Señor y de la gente. Un hombre de Dios fue a ver a Elí y le dijo: así dice el Señor, bien sabes que yo me manifesté a tus antepasados cuando estaban en Egipto, bajo el poder del faraón. De entre todas las tribus de Israel, escogí a Aarón para que fuera mi sacerdote. Es decir, para que en mi presencia se acercara a mi altar, quemara el incienso y se pusiera el efod. Además, a su familia le concedí las ofrendas que los israelitas queman en mi honor. ¿Por qué pues tratan ustedes con tanto desprecio los sacrificios y ofrendas que yo he ordenado que me traigan? ¿Por qué honras a tus hijos más que a mí, y los engordas con lo mejor de todas las ofrendas de mi pueblo Israel? Por lo tanto, dice el Señor, de ninguna manera permitiré que tus parientes me sirvan, aun cuando yo había prometido que toda tu familia, tanto tus antepasados como tus descendientes, me servirían siempre. Yo, el Señor, Dios de Israel, lo afirmo. Yo honro a los que me honran y humillo a los que me desprecian. En efecto, se acerca el día en que acabaré con tu poder y con el de tu familia. Ninguno de tus descendientes llegará a viejo. Mirarás con envidia el bien que se le hará a Israel, y ninguno de tus descendientes llegará a viejo. Si permito que alguno de los tuyos continúe sirviendo en mi altar, será para arruinarte la vista y abatirte la vida. Todos tus descendientes morirán en la flor de la vida. Y te doy esta señal: tus 2 hijos, Ofni y Finés, morirán el mismo día. Pero yo levantaré a un sacerdote fiel que hará mi voluntad y cumplirá mis deseos. Jamás le faltará descendencia y vivirá una larga vida en presencia de mi ungido. Y los familiares tuyos que sobrevivan vendrán y de rodillas le rogarán que les regale una moneda de plata o un pedazo de pan. Le suplicarán: dame algún trabajo sacerdotal para mi sustento. Primero de Samuel, capítulo 3, versículo 1. Samuel, que todavía era joven, servía al Señor bajo el cuidado de Elí. En esos tiempos no era común oír la palabra del Señor, ni eran frecuentes las visiones. Elí ya se estaba quedando ciego. Un día, mientras él descansaba en su habitación, Samuel dormía en el santuario del Señor, donde se encontraba el arca de Dios. La lámpara de Dios todavía estaba encendida. El Señor llamó a Samuel y éste respondió: aquí estoy. Y enseguida fue corriendo a donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy. ¿Para qué me llamó usted? Yo no te he llamado, respondió Elí. Vuelve a acostarte. Y Samuel volvió a su cama. Pero una vez más el Señor lo llamó: Samuel. Él se levantó, fue donde estaba Elí y le dijo: aquí estoy. ¿Para qué me llamó usted? Hijo mío, respondió Elí, yo te he llamado. Vuelve a acostarte. Samuel todavía no conocía al Señor, ni su palabra se le había revelado. Por tercera vez llamó el Señor a Samuel. Él se levantó y fue donde estaba Elí. Aquí estoy, le dijo. ¿Para qué me llamó usted?
Entonces Elí se dio cuenta de que el Señor estaba llamando al muchacho. «Ve y acuéstate», le dijo Elí. «Si alguien vuelve a llamarte, dile, habla, Señor, que tu siervo escucha». Así que Samuel se fue y se acostó en su cama. Entonces el Señor se le acercó y lo llamó de nuevo. «Samuel, Samuel». «Habla, que tu siervo escucha», respondió Samuel. «Mira», le dijo el Señor, «estoy por hacer en Israel algo que a todo el que lo oiga le quedará retumbando en los oídos. Ese día llevaré a cabo todo lo que he anunciado, de principio a fin, en contra de Elí y su familia. Ya le dije que por la maldad de sus hijos he condenado a su familia para siempre. Él sabía que estaban blasfemando contra Dios, y sin embargo no los refrenó. Por lo tanto, hago este juramento en contra de su familia. Ningún sacrificio ni ofrenda podrá expiar jamás el pecado de la familia de Elí». Samuel se acostó, y a la mañana siguiente abrió las puertas de la casa del Señor, pero no se atrevía a contarle a Elí la visión. Así que Elí tuvo que llamarlo. «Samuel, hijo mío». «Aquí estoy», respondió Samuel. «¿Qué fue lo que te dijo el Señor?», le preguntó Elí. «Te pido que no me lo ocultes. Que Dios te castigue sin piedad si me ocultas una sola palabra de todo lo que te ha dicho». Samuel se lo refirió todo, sin ocultarle nada, y le dijo: «Él es el Señor, que haga lo que mejor le parezca». Mientras Samuel crecía, el Señor estuvo con él, y cumplió todo lo que había dicho. Y todo Israel, desde Dan hasta Beerseba, se dio cuenta de que el Señor había confirmado a Samuel como su profeta. Además, el Señor siguió manifestándose en Silo. Allí se revelaba a Samuel y le comunicaba su palabra. Primero de Samuel, capítulo 4, versículo 1. La palabra de Samuel llegó a todo el pueblo de Israel. En aquellos días los israelitas salieron a enfrentarse con los filisteos y acamparon cerca de Ebenezer. Los filisteos, que habían acampado en Afec, desplegaron sus tropas para atacar a los israelitas. Se entabló la batalla, y los filisteos derrotaron a los israelitas, matando en el campo a unos 4.000 de ellos. Cuando el ejército regresó al campamento, los ancianos de Israel dijeron: «¿Por qué nos ha derrotado hoy el Señor por medio de los filisteos? Traigamos el arca del pacto del Señor, que está en Silo, para que nos acompañe y nos salve del poder de nuestros enemigos». Así que enviaron un destacamento a Silo para sacar de allá el arca del pacto del Señor Todopoderoso, que reina entre los querubines. Los dos hijos de Elí, Ofni y Finés, estaban a cargo del arca del pacto de Dios. Cuando ésta llegó al campamento, los israelitas empezaron a gritar de tal manera que la tierra temblaba. Los filisteos oyeron el griterío y preguntaron: «¿A qué viene tanto alboroto en el campamento hebreo?». Y al oír que el arca del Señor había llegado al campamento, los filisteos se acobardaron y dijeron: «Dios ha entrado en el campamento. ¡Ay de nosotros, que nunca nos ha pasado algo así! ¡Ay de nosotros! ¿Quién nos va a librar de las manos de dioses tan poderosos que en el desierto hicieron a los egipcios con toda clase de plagas? Ánimo, filisteos, sean hombres. Si no quieren llegar a ser esclavos de los hebreos tal como ellos lo han sido de nosotros, luchen como hombres». Entonces los filisteos se lanzaron al ataque y derrotaron a los israelitas, los cuales huyeron en desbandada. La matanza fue terrible, pues de los israelitas cayeron 30.000 soldados de infantería. Además, fue capturada el arca de Dios y murieron Ofni y Finés, los dos hijos de Elí. Un soldado que pertenecía a la tribu de Benjamín salió corriendo del frente de batalla y ese mismo día llegó a Silo, con la ropa hecha pedazos y la cabeza cubierta de polvo.
Allí se encontraba Elí, sentado en su silla y vigilando el camino, pues su corazón le temblaba solo de pensar en el arca de Dios. Cuando el soldado entró en el pueblo y contó lo que había sucedido, todos se pusieron a gritar. ¿A qué viene tanto alboroto?, preguntó Elí al oír el griterío. El hombre corrió para darle la noticia. Elí ya tenía 98 años y sus ojos ni se movían, de modo que no podía ver. Vengo del frente de batalla, le dijo a Elí. Huí de las filas hoy mismo. ¿Qué pasó, hijo mío?, preguntó Elí. Los israelitas han huido ante los filisteos, respondió el mensajero. El ejército ha sufrido una derrota terrible. Además, tus dos hijos, Ofni y Finés, han muerto, y el arca de Dios ha sido capturada. Solamente de oír mencionar el arca de Dios, Elí se fue de espaldas, cayéndose de la silla junto a la puerta. Como era viejo y pesaba mucho, se rompió la nuca y murió. Durante 40 años había dirigido al pueblo de Israel. Su nuera, la esposa de Finés, estaba embarazada y próxima a dar a luz. Cuando supo que el arca de Dios había sido capturada y que tanto su suegro como su esposo habían muerto, le vinieron los dolores de parto y tuvo un alumbramiento muy difícil. Al verla agonizante, las parteras que la tenían le dijeron: «Anímate, que has dado a luz un niño». Ella no respondió, ni siquiera les hizo caso. Pero por causa de la captura del arca de Dios y por la muerte de su suegro y de su esposo, le puso al niño el nombre de Icabod, para indicar que la gloria de Israel había sido desterrada. Exclamó: «Se han llevado la gloria de Israel. El arca de Dios ha sido capturada». Primero de Samuel, capítulo 5, versículo 1. Después de capturar el arca de Dios, los filisteos la llevaron de Ebenezer a Asdod y la pusieron junto a la estatua de Dagón en el templo de ese dios. Al día siguiente, cuando los habitantes de Asdod se levantaron, vieron que la estatua de Dagón estaba tirada en el suelo boca abajo frente al arca del Señor. Así que la levantaron y la colocaron en su sitio. Pero al día siguiente, cuando se levantaron, volvieron a encontrar la estatua tirada en el suelo boca abajo frente al arca del Señor. Sobre el umbral estaban su cabeza y sus dos manos separadas del tronco. Por eso, hasta el día de hoy, ninguno de los que entran en el templo de Dagón en Asdod, incluso los sacerdotes, pisan el umbral. Entonces el Señor descargó su mano sobre la población de Asdod y sus alrededores, y los azotó con tumores. La gente de Asdod reconoció lo que estaba pasando y declaró: «El arca de Dios de Israel no puede quedarse en medio nuestro, porque ese Dios ha descargado su mano sobre nosotros y contra nuestro Dios Dagón». Así que convocaron a todos los jefes filisteos y les preguntaron: «¿Qué vamos a hacer con el arca del Dios de Israel?». «Trasladen el arca del Dios de Israel a la ciudad de Gad», respondieron los jefes. Y así lo hicieron. Pero después que la trasladaron, el Señor castigó a esa ciudad, afligiendo con una erupción de tumores a sus habitantes, desde el más pequeño hasta el mayor. Eso provocó un pánico horrible. Entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón, pero tan pronto como entró el arca en la ciudad, sus habitantes se pusieron a gritar: «Nos han traído el arca del Dios de Israel para matarnos a todos». Por eso convocaron a todos los jefes filisteos y protestaron: «Llévense el arca del Dios de Israel, devuélvanla a su lugar de origen, para que no nos mate a nosotros y a todos los nuestros». Y es que el terror de la muerte se había apoderado de la ciudad, porque Dios había descargado su mano sobre ese lugar. Y los que no murieron fueron azotados por tumores, de modo que los gritos de la ciudad llegaban hasta el cielo. Primero de Samuel, capítulo 6, versículo 1. El arca del Señor estuvo en su territorio filisteo 7 meses.
Y los filisteos convocaron a los sacerdotes y a los adivinos para preguntarles: ¿qué vamos a hacer con el arca del Señor? Díganos de qué modo hay que devolverla a su lugar. Si piensan devolverla, contestaron, no la manden sin nada. Tienen que presentarle a Dios una ofrenda compensatoria. Entonces recobrarán la salud y sabrán por qué Dios no ha dejado de castigarlos. ¿Y qué le debemos ofrecer?, preguntaron los filisteos. 5 figuras de oro en forma de tumor, respondieron aquellos, y otras 5 en forma de rata, conforme al número de los jefes filisteos, pues la misma plaga los ha azotado a ustedes y a sus jefes. Así que hagan imágenes de los tumores y de las ratas que han devastado el país, y den honra al Dios de Israel. Tal vez suavice su castigo contra ustedes, sus dioses y su tierra. ¿Por qué se van a obstinar, como lo hicieron los egipcios bajo el faraón? ¿No es cierto que Dios tuvo que hacerles daño para que dejaran ir a los israelitas? Ahora, manden a construir una carreta nueva. Escojan también 2 vacas con cría y que nunca hayan llevado yugo. Aten las vacas a la carreta, pero encierren los becerros en el establo. Tomen luego el arca del Señor y pónganla en la carreta. Coloquen una caja junto al arca, con los objetos de oro que van a entregarle a Dios como ofrenda compensatoria. Luego dejen que la carreta se vaya sola y obsérvenla. Si se va en dirección a Bet-Semes, su propio territorio, eso quiere decir que el Señor es quien nos ha causado esta calamidad tan terrible. Pero si la carreta se desvía para otro lugar, sabremos que no fue Él quien nos hizo daño, sino que todo ha sido por casualidad. Así lo hicieron. Tomaron 2 vacas con cría y las ataron a la carreta, pero encerraron los becerros en el establo. Además, en la carreta pusieron el arca del Señor y la caja que contenía las figuras de ratas y de tumores de oro. Y las vacas se fueron mugiendo por todo el camino directamente a Bet-Semes. Siguieron esa ruta sin desviarse para ningún lado. Los jefes de los filisteos se fueron detrás de la carreta hasta llegar al territorio de Bet-Semes. Los habitantes de Bet-Semes, que estaban en el valle cosechando el trigo, alzaron la vista y al ver el arca se llenaron de alegría. La carreta llegó hasta el campo de Josué de Bet-Semes, donde había una gran piedra, y allí se detuvo. Entonces la gente del pueblo usó la madera de la carreta como leña y ofreció las vacas en holocausto al Señor. Los levitas que habían descargado la carreta pusieron el arca del Señor sobre la gran piedra, junto con la caja que contenía las figuras de oro. Aquel día, los habitantes de Bet-Semes ofrecieron solo holocaustos y sacrificios al Señor. Los 5 jefes filisteos vieron todo esto y regresaron a Ecrón ese mismo día. Las figuras de oro en forma de tumor que los filisteos entregaron al Señor como ofrenda compensatoria correspondían a cada una de estas ciudades: Asdod, Gaza, Ascalón, Gat y Ecrón. Asimismo, el número de las ratas de oro correspondía al de las ciudades filisteas que pertenecían a los 5 jefes, tanto las ciudades fortificadas como las aldeas sin murallas. Y la gran piedra donde depositaron el arca del Señor permanece hasta el día de hoy como testimonio en el campo de Josué de Bet-Semes. Algunos hombres de ese lugar se atrevieron a mirar dentro del arca del Señor y Dios los mató. Fueron 70 los que perecieron. El pueblo hizo duelo por el terrible castigo que el Señor había enviado. Y los habitantes de Bet-Semes dijeron: el Señor es un Dios santo. ¿Quién podrá presentársele ante Él? ¿Y a dónde podremos enviar el arca para que no se quede entre nosotros? Así que mandaron ese mensaje a los habitantes de Kiriat Jearim: los filisteos han devuelto el arca del Señor. Vengan y llévensela. Primero de Samuel, capítulo 7, versículo 1. Los de Kiriat Jearim fueron a Bet-Semes y se llevaron el arca del Señor a la casa de Abinadab, que estaba en una loma.
Luego consagraron a su hijo Eleazar para que estuviera a cargo de ella. El arca permaneció en Kiriat Jearim durante mucho tiempo. Pasaron 20 años y todo el pueblo de Israel buscaba con ansiedad al Señor. Por eso Samuel le dijo al pueblo: si ustedes desean volverse al Señor de todo su corazón, desháganse de los dioses extranjeros y de las imágenes de Astarté. Dedíquense totalmente al servir solo al Señor, y Él los librará del poder de los filisteos. Así que los israelitas echaron fuera a los ídolos de Baal y a las imágenes de Astarté, y sirvieron solo al Señor. Luego Samuel ordenó: reúnan a todo Israel en Mizpa, para que yo ruegue al Señor por ustedes. Cuando los israelitas se reunieron en Mizpa, sacaron agua y la derramaron ante el Señor. También ayunaron durante el día y públicamente confesaron: hemos pecado contra el Señor. Fue en Mizpa donde Samuel comenzó a gobernar a los israelitas. Cuando los filisteos se enteraron de que los israelitas se habían reunido en Mizpa, los jefes filisteos marcharon contra Israel. Al darse cuenta de esto, los israelitas tuvieron miedo de los filisteos y le dijeron a Samuel: no dejes de clamar al Señor por nosotros, para que nos salve del poder de los filisteos. Samuel tomó entonces un cordero pequeño y lo ofreció en holocausto al Señor. Luego clamó al Señor en favor de Israel, y el Señor le respondió. Mientras Samuel ofrecía el sacrificio, los filisteos avanzaron para atacar a Israel. Pero aquel día el Señor lanzó grandes truenos contra los filisteos. Esto creó confusión entre ellos, y cayeron derrotados ante los israelitas. Entonces los israelitas persiguieron a los filisteos desde Mizpa hasta más allá de Bet-Car, matándolos por el camino. Después Samuel tomó una piedra, la colocó entre Mizpa y Sen, y la llamó Ebenezer. El Señor no ha dejado de ayudarnos. Durante toda la vida de Samuel, el Señor manifestó su poder sobre los filisteos. Estos fueron subyugados por los israelitas y no volvieron a invadir su territorio. Fue así como los israelitas recuperaron las ciudades de los filisteos habían capturado anteriormente, desde Ecrón hasta Gad, y libraron todo el territorio del dominio de los filisteos. También hubo paz entre Israel y los amorreos. Samuel siguió gobernando a Israel toda su vida. Todos los años recorría las ciudades de Betel, Gilgal y Mizpa, y atendía los asuntos del país en esas regiones. Luego regresaba a Ramá, donde residía, y allí gobernaba Israel. También allí erigió un altar al Señor. Primero de Samuel, capítulo 8, versículo 1. Cuando Samuel entró en años, puso a sus hijos como gobernadores de Israel, con sede en Beerseba. El hijo mayor se llamaba Joel, y el segundo Abías. Pero ninguno de los dos siguió el ejemplo de su padre, sino que ambos se dejaron guiar por la avaricia, aceptando sobornos y pervirtiendo la justicia. Por eso se reunieron los ancianos de Israel y fueron a Ramá para hablar con Samuel. Le dijeron: tú has envejecido ya, y tus hijos no siguen tu ejemplo. Mejor danos un rey que nos gobierne, como lo tienen todas las naciones. Cuando le dijeron que querían tener un rey, Samuel se disgustó. Entonces se puso a orar al Señor. Pero el Señor le dijo: hazle caso al pueblo en todo lo que te digan. En realidad, no te han rechazado a ti, sino a mí, pues no quieren que yo reine sobre ellos. Te están tratando del mismo modo que me han tratado a mí desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy. Me han abandonado para servir a otros dioses. Así que hazles caso, pero adviérteles claramente de cómo el rey va a gobernarlos. Samuel comunicó entonces el mensaje al Señor, a la gente que le estaba pidiendo un rey. Les explicó: así es como el rey va a gobernarlos. Les quitará a sus hijos para que se hagan cargo de los carros militares y de la caballería,
y para que le abran paso al carro real. Los hará comandantes y capitanes, y los pondrá a labrar y a cosechar, y a fabricar armamentos y pertrechos. También les quitará a sus hijas para emplearlas como perfumistas, cocineras y panaderas. Se apoderará de sus mejores campos, viñedos y olivares, y se los dará a sus ministros. Y a ustedes les exigirá 1/10 parte de sus cosechas y vendimias para entregársela a sus funcionarios y ministros. Además les quitará sus criados y criadas y sus mejores bueyes y asnos, de manera que trabajen para él. Les exigirá 1/10 parte de sus rebaños, y ustedes mismos les servirán como esclavo. Cuando llegue aquel día, clamarán por causa del rey que hayan escogido, pero el Señor no les responderá. El pueblo, sin embargo, no le hizo caso a Samuel, sino que protestó: de ninguna manera, queremos un rey que nos gobierne. Así seremos como las otras naciones, con un rey que nos gobierne y que marche al frente de nosotros cuando vayamos a la guerra. Después de oír lo que el pueblo quería, Samuel se lo comunicó al Señor. Hazles caso, respondió el Señor, dales un rey. Entonces Samuel les dijo a los israelitas: regresen a sus pueblos. Primero de Samuel, capítulo 9, versículo 1. Había un hombre de la tribu de Benjamín, muy respetado, cuyo nombre era Quis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, también benjaminita. Quis tenía un hijo llamado Saúl, que era buen mozo y apuesto como ningún otro israelita, tan alto que los demás apenas le llegaban al hombro. En cierta ocasión se extraviaron las burras de su padre Quis, y éste le dijo a Saúl: toma a uno de los criados y ve a buscar las burras. Saúl y el criado se fueron y cruzaron la sierra de Efraín hasta pasar por la región de Salisá, pero no las encontraron. Pasaron también por la región de Salim y después por el territorio de Benjamín, pero tampoco allí las encontraron. Cuando llegaron al territorio de Zú, Saúl le dijo al criado que lo acompañaba: vámonos, debemos regresar, no sea que mi padre comience a preocuparse más por nosotros que por las burras. El criado le contestó: en este pueblo vive un hombre de Dios que es muy famoso. Todo lo que dice se cumple sin falta. ¿Por qué no vamos allá? A lo mejor nos indica el camino que debemos seguir. Pero si vamos, ¿qué le podemos llevar?, preguntó Saúl. En las alforjas no nos queda nada de comer, ni tenemos ningún regalo que ofrecerle al hombre de Dios. ¿Qué tenemos? Aquí tengo casi 3 gramos de plata, respondió el criado. Se los puedo dar al hombre de Dios para que nos indique el camino. Antiguamente, cuando alguien en Israel iba a consultar a Dios, solía decir: vamos a ver al vidente, porque así se le llamaba entonces al que ahora se le llama profeta. Muy bien, dijo Saúl, vamos. Dicho esto, se dirigieron al pueblo donde vivía el hombre de Dios. Subían por la cuesta de la ciudad cuando se encontraron con unas jóvenes que iban a sacar agua. Les preguntaron: ¿se encuentra por aquí el vidente? Sí, está más adelante, contestaron ellas. Desen prisa, que acaba de llegar a la ciudad, y el pueblo va a ofrecer un sacrificio en el santuario del cerro. Cuando entren en la ciudad lo encontrarán, si llegan antes de que suba al santuario para comer. La gente no empezará a comer hasta que él llegue, pues primero tiene que bendecir el sacrificio, y luego los invitados comerán. Así que vayan de inmediato, que hoy mismo lo van a encontrar. Saúl y su criado se dirigieron entonces a la ciudad. Iban entrando cuando Samuel se encontró con ellos, camino del santuario del cerro. Un día antes de que Saúl llegara, el Señor le había hecho esta revelación a Samuel: mañana a esta hora te voy a enviar un hombre de la tierra de Benjamín. Lo ungirás como gobernante de mi pueblo Israel, para que lo libre del poder de los filisteos. Me he compadecido de mi pueblo, pues sus gritos de angustia han llegado a mí. Cuando Samuel vio a Saúl,
el Señor le dijo: ahí tienes al hombre de quien te hablé. Él gobernará a mi pueblo. Al llegar a la puerta de la ciudad, Saúl se acercó a Samuel y le preguntó: ¿podría usted indicarme dónde está la casa del vidente? Yo soy el vidente, respondió Samuel. Acompáñame al santuario del cerro, que hoy comerán ustedes conmigo. Ya mañana, cuando te deje partir, responderé a todas tus inquietudes. En cuanto a las burras que se te perdieron hace 3 días, ni te preocupes, que ya las encontraron. Y agregó: lo que Israel más desea no tiene que ver contigo y con toda la familia de tu padre. ¿Por qué me dices eso?, respondió Saúl. ¿No soy yo de la tribu de Benjamín, que es la más pequeña de Israel, y no es mi familia la más insignificante de la tribu de Benjamín? No obstante, Samuel tomó a Saúl y a su criado, los llevó al salón y les dio un lugar especial entre los invitados, que eran unos 30. Luego Samuel le dijo al cocinero: trae la ración de carne que te pedí que apartaras y que yo mismo te entregué. El cocinero sacó un pernil entero y se lo sirvió a Saúl. Entonces Samuel dijo: ahí tienes lo que estaba reservado para ti. Come, pues antes de invitar a los otros, tu ración ya había sido preparada para esta ocasión. Así fue como Saúl comió aquel día con Samuel. Luego bajaron del santuario a la ciudad y Samuel conversó con Saúl en la azotea de su casa. Al amanecer, a la hora de levantarse, Samuel habló con Saúl en ese mismo lugar. Levántate, le dijo, ya debes partir. Saúl se levantó y salieron de la casa juntos. Mientras se dirigían a las afueras de la ciudad, Samuel le dijo a Saúl: dile al criado que se adelante, pero tú quédate un momento que te voy a dar un mensaje de parte de Dios. Y el criado se adelantó. Primero de Samuel, capítulo 10, versículo 1. Entonces Samuel tomó un frasco de aceite y lo derramó sobre la cabeza de Saúl. Luego lo besó y le dijo: es el Señor quien te ha ungido para que gobiernes a su pueblo. Hoy mismo, cuando te alejes de mí y llegues a Selsa, en el territorio de Benjamín, cerca de la tumba de Raquel, verás a 2 hombres. Ellos te dirán: ya encontramos las burras que andabas buscando. Pero tu padre ya no piensa en las burras, sino que ahora está preocupado por ustedes, y se pregunta: ¿qué puedo hacer para encontrar a mi hijo? Más adelante, cuando llegues a la encina de Tabor, te encontrarás con 3 hombres que se dirigen a Betal para adorar a Dios. Uno de ellos lleva 3 cabritos, otro 3 panes, y otro un odre de vino. Y después de saludarte, te entregarán 2 panes. Acéptalos. De ahí llegarás a Gibeá de Dios, donde hay una guarnición filistea. Al entrar en la ciudad, te encontrarás con un grupo de profetas que bajan del santuario en el cerro. Vendrán profetizando, precedidos por músicos que tocan liras, panderetas, flautas y arpas. Entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder, y tú profetizarás con ellos y serás una nueva persona. Cuando se cumplan estas señales que has recibido, podrás hacer todo lo que esté a tu alcance, pues Dios estará contigo. Baja luego a Gilgal antes que yo. Allí me reuniré contigo para ofrecer holocaustos y sacrificios de comunión. Y cuando llegue te diré lo que tienes que hacer. Pero tú debes esperarme 7 días. Cuando Saúl se dio vuelta para alejarse de Samuel, Dios le cambió el corazón. Y ese mismo día se cumplieron todas esas señales. En efecto, al llegar y su criado a Gibea, un grupo de profetas le salió al encuentro. Entonces el Espíritu de Dios vino con poder sobre Saúl, quien cayó en trance profético junto con ellos. Los que desde antes lo conocían, al verlo profetizar junto con los profetas, se preguntaron unos a otros: ¿qué le pasa a Saúl, hijo de Quis? ¿Acaso él también es uno de los profetas? Alguien que vivía allí replicó: ¿y quién es el responsable de ellos? De ahí viene el dicho:
¿Acaso también Saúl es uno de los profetas? Cuando Saúl acabó de profetizar, subió al santuario del cerro. Su tío les preguntó a él y a su criado, ¿y ustedes dónde estaban? Andábamos buscando las burras, respondió Saúl, pero como no dábamos con ellas, fuimos a ver a Samuel. Cuéntame lo que les dijo Samuel, pidió el tío de Saúl. Nos aseguró que ya habían encontrado las burras. Sin embargo, Saúl no le contó a su tío lo que Samuel le había dicho acerca del reino. Después de esto, Samuel convocó al pueblo de Israel para que se presentara ante el Señor en Mizpa. Allí les dijo a los israelitas, así dice el Señor Dios de Israel, yo saqué a Israel de Egipto, yo los libré a ustedes del poder de los egipcios y de todos los reinos que los oprimían. Ahora, sin embargo, ustedes han rechazado a su Dios, quien los libra de todas las calamidades y aflicciones. Han dicho, no, danos un rey que nos gobierne. Por tanto, preséntense ahora ante el Señor por tribus y por familias. Dicho esto, Samuel hizo que se acercaran todas las tribus de Israel, y al echar la suerte fue escogida la tribu de Benjamín. Luego mandó que se acercara a la tribu de Benjamín, familia por familia, y la suerte cayó sobre la familia de Matri, y finalmente sobre Saúl, hijo de Quis. Entonces fueron a buscar a Saúl, pero no lo encontraron, de modo que volvieron a consultar al Señor. ¿Ha venido aquí ese hombre? Sí, respondió el Señor, pero se ha escondido entre el equipaje. Fueron corriendo y lo sacaron de allí. Y cuando Saúl se puso en medio de la gente, vieron que era tan alto que nadie le llegaba al hombro. Dijo entonces Samuel a todo el pueblo, miren al hombre que el Señor ha escogido, no hay nadie como él en todo el pueblo. ¡Viva el rey!, exclamaron todos. A continuación, Samuel le explicó al pueblo las leyes del reino y las escribió en un libro que depositó ante el Señor. Luego mandó que todos regresaran a sus casas. También Saúl se fue a su casa en Gibeá, acompañado por un grupo de hombres ilustres a quien el Señor les había movido el corazón. Pero algunos insolentes protestaron, ¿y este es el que nos va a salvar? Y fue tanto su desprecio por Saúl que ni le ofrecieron regalos. Saúl, por su parte, no les hizo caso. Primero de Samuel, capítulo 11, versículo 1. Nahas el amonita subió contra Jabes de Galaad y la sitió. Los habitantes de la ciudad le dijeron, haz un pacto con nosotros y seremos tus siervos. Haré un pacto con ustedes, contestó Nahas el amonita, pero con una condición, que les saque a cada uno de ustedes el ojo derecho. Así dejaré en desgracia a todo Israel. Danos 7 días para que podamos enviar mensajeros por todo el territorio de Israel, respondieron los ancianos de Jabes. Si no hay quien nos libre de ustedes, nos rendiremos. Cuando los mensajeros llegaron a Gibeá, que era la ciudad de Saúl, y le comunicaron el mensaje al pueblo, todos se echaron a llorar. En esos momentos Saúl regresaba del campo arreando sus bueyes y preguntó, ¿qué le pasa a la gente? ¿Por qué están llorando? Entonces le contaron lo que había dicho los habitantes de Jabes. Cuando escuchó la noticia, el Espíritu de Dios vino sobre él con poder. Enfurecido, agarró 2 bueyes y los descuartizó. Y con los mensajeros envió los pedazos por todo el territorio de Israel, con esta advertencia. Así se hará con los bueyes de todo el que no salga para unirse a Saúl y a Samuel. El temor del Señor se apoderó del pueblo, y todos ellos, como un solo hombre, salieron a la guerra. Saúl los reunió en Besek para pasar revista, y había 300.000 soldados de Israel y 30.000 de Judá. Luego les dijo a los mensajeros que habían venido, vayan y díganles a los habitantes de Jabes Galaad, mañana cuanto más calor haga, serán librados. Los mensajeros fueron y les comunicaron el mensaje a los de Jabes. Estos se llenaron de alegría y les dijeron a los amonitas, mañana nos rendiremos y podrán hacer con nosotros lo que bien les parezca. Al día siguiente, antes del amanecer, Saúl organizó a los soldados en 3 columnas.
invadieron el campamento de los amonitas e hicieron una masacre entre ellos hasta la hora más calurosa del día. Los que sobrevivieron fueron dispersados, así que no quedaron 2 hombres juntos. El pueblo le dijo entonces a Samuel: ¿quiénes son los que no querían que Saúl reinara sobre nosotros? Entréguenlo, que vamos a matarlos. Nadie va a morir hoy, intervino Saúl. En ese día el Señor ha librado a Israel. Vengan, les dijo Samuel al pueblo, vamos a Gilgal para ofrecer a Saúl como rey. Todos se fueron a Gilgal, y allí ante el Señor confirmaron a Saúl como rey. También allí ante el Señor ofrecieron sacrificios de comunión. Y Saúl y todos los israelitas celebraron la ocasión con gran alegría. Primero de Samuel, capítulo 12, versículo 1. Samuel le habló a todo Israel: préstenme atención. Yo les he hecho caso en todo lo que me han pedido, y les he dado un rey que los gobierne. Ya tienen al rey que va a dirigirlos. En cuanto a mí, ya estoy viejo y lleno de canas, y mis hijos son parte del pueblo. Yo los he guiado a ustedes desde mi juventud hasta la fecha. Aquí me tienen. Pueden acusarme en la presencia del Señor y de su ungido. ¿A quién le he robado un buey o un asno? ¿A quién he defraudado? ¿A quién he oprimido? ¿Por quién me he dejado sobornar? Acúsenme y pagaré lo que corresponda. No nos has defraudado, respondieron. Tampoco nos has oprimido, ni le has robado nada a nadie. Samuel insistió: que el Señor y su ungido sean hoy testigos de que ustedes no me han hallado culpable de nada. Que lo sean, fue la respuesta del pueblo. Además, Samuel les dijo: testigo es el Señor que escogió a Moisés y a Aarón para sacar de Egipto a los antepasados de ustedes. Y ahora, préstenme atención. El Señor los ha colmado de beneficios a ustedes y a sus antepasados. Pero yo tengo una querella contra ustedes ante el Señor. Después de que Jacob entró en Egipto, sus descendientes clamaron al Señor. Entonces el Señor envió a Moisés y a Aarón para sacarlos de Egipto y establecerlos en este lugar. Pero como se olvidaron de su Señor y Dios, Él los entregó en poder de Sísara, comandante del ejército de Hazor, y al poder de los filisteos y del rey de Moab, y ellos les hicieron la guerra. Por eso ustedes clamaron al Señor: hemos pecado al abandonar al Señor y adorar a los ídolos de Baal y a las imágenes de Astarte. Pero ahora, si nos libras del poder de nuestros enemigos, solo a ti te serviremos. Entonces el Señor envió a Jerubbaal, Bará, Jefté y Samuel, y los libró a ustedes del poder de los enemigos que los rodeaban, para que vivieran seguros. No obstante, cuando ustedes vieron que Nahas, rey de los amonitos, los amenazaba, me dijeron: no, queremos que nos gobierne un rey. Y esto a pesar de que el Señor, su Dios, es el rey de ustedes. Pues bien, aquí tienen al rey que pidieron y que han escogido, pero tengan en cuenta que es el Señor quien les ha dado ese rey. Si ustedes y el rey que los gobierne temen al Señor su Dios y le sirven y le obedecen, acatando sus mandamientos y manteniéndose fieles a Él, magnífico. En cambio, si lo desobedecen y no acatan sus mandatos, Él descargará su mano sobre ustedes como la descargó contra sus antepasados. Y ahora préstenme atención y observen con sus propios ojos algo grandioso que el Señor va a hacer. Ahora no es tiempo de lluvias, sino de cosecha. Sin embargo, voy a invocar al Señor y Él enviará truenos y lluvia. Así se darán cuenta de la gran maldad que han cometido ante el Señor al pedir un rey. Samuel invocó al Señor, y ese mismo día el Señor mandó truenos y lluvia. Todo el pueblo sintió un gran temor ante el Señor y ante Samuel, y le dijeron a Samuel: ora al Señor tu Dios por nosotros, tus siervos, para que no nos quite la vida, a todos nuestros
pecados hemos añadido la maldad de pedirte un rey. No teman, replicó Samuel, aunque ustedes han cometido una gran maldad, no se aparten del Señor, más bien, sírvanle de todo corazón. No se alejen de él por seguir a ídolos inútiles, que no los puede ayudar ni rescatar, pues no sirven para nada. Por amor a su gran nombre, el Señor no rechazará a su pueblo. De hecho, él se ha dignado a hacerlos a ustedes su propio pueblo. En cuanto a mí, que el Señor me libre de pecar contra él, dejando de orar por ustedes. Yo seguiré enseñándoles el camino bueno y recto, pero los exhorto a temer al Señor y a servirle fielmente y de todo corazón, recordando los grandes beneficios que él ha hecho en favor de ustedes. Si persisten en la maldad, tanto ustedes como su rey serán destruidos. Primero de Samuel, capítulo 13, versículo 1. Saúl tenía 30 años cuando comenzó a reinar sobre Israel, y su reinado duró 42 años. De entre los israelitas, Saúl escogió 3,000 soldados. 2,000 estaban con él en Micmas y en los montes de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gibeá de Benjamín. Al resto del ejército Saúl lo mandó a sus hogares. Jonatán atacó la guarnición filistea apostada en Geba, y esto llegó a oídos de los filisteos. Entonces Saúl mandó que se tocara la trompeta por todo el país, pues dijo, que se enteren todos los hebreos. Todo Israel se enteró de esta noticia. Saúl ha atacado la guarnición filistea, así que los israelitas se han hecho odiosos a los filisteos. Por tanto, el pueblo se puso a las órdenes de Saúl en Gilgal. Los filisteos también se juntaron para hacerle la guerra a Israel. Contaban con 3,000 carros, 6,000 jinetes y un ejército tan numeroso como la arena de la orilla del mar. Avanzaron hacia Micmas, al este de Betabén, y allí acamparon. Los israelitas se dieron cuenta de que estaban en aprietos, pues todo el ejército se veía amenazado. Por eso tuvieron que esconderse en las cuevas, en los matorrales, entre las rocas, en las zanjas y en los pozos. Algunos hebreos incluso cruzaron el Jordán para huir al territorio de Gad en Galaad. Saúl se había quedado en Gilgal, y todo el ejército que lo acompañaba temblaba de miedo. Allí estuvo esperando 7 días, según el plazo indicado por Samuel, pero éste no llegaba. Como los soldados comenzaban a desbandarse, Saúl ordenó, tráiganme el holocausto y los sacrificios de comunión. Y él mismo ofreció el holocausto. En el momento en que Saúl terminaba de celebrar el sacrificio, llegó Samuel. Saúl salió a recibirlo y lo saludó. Pero Samuel le reclamó, ¿qué has hecho? Y Saúl le respondió, pues como vi que la gente se desbandaba, que tú no llegabas en el plazo indicado y que los filisteos se habían juntado en Micmas, pensé, los filisteos ya están por atacarme en Gilgal, y ni siquiera he incorporado la ayuda del Señor. Por eso me atreví a implorar y a ofrecer el holocausto. Te has apartado como un necio, le replicó Samuel. No has cumplido el mandato que te dio el Señor tu Dios. El Señor había establecido el reino sobre ti para siempre, pero ahora te digo que tu reino no permanecerá. El Señor ya está buscando un hombre más de su agrado, y lo ha designado gobernante de su pueblo, pues tú no has cumplido su mandato. Dicho esto, Samuel se fue de Gilgal hacia Gibeá de Benjamín. Saúl pasó revista a los soldados que estaban con él, y eran unos 600 hombres. Él y su hijo Jonatán, junto con sus soldados, se quedaron en Geba de Benjamín, mientras los filisteos seguían acampados en Micmas. Del campamento filisteo salió una tropa de asalto dividida en 3 grupos. Uno de ellos avanzó hacia el camino de Oza, hacia el territorio de Sual, otro por Bet-Jorón, y el tercero por la frontera del valle de Cebollí, en dirección al desierto. En todo el territorio de Israel no había un solo herrero, pues los filisteos no permitían que los hebreos se forjaran espadas y lanzas.
Por tanto, todo Israel dependía de los filisteos para que les afilaran los arados, los asadones, las hachas y los hoces. Y por un arado o un asadón cobraban 8 gramos de plata, y 4 gramos por una horqueta o un hacha, o por arreglar las aguijadas. Así que ninguno de los soldados israelitas tenía espada o lanza, excepto Saúl y Jonatán. Un destacamento de los filisteos avanzó hasta el paso de Micmas. Primero de Samuel, capítulo 14, versículo 1. Cierto día, Jonatán, hijo de Saúl, sin decirle nada a su padre, le ordenó a su escudero: ven acá, vamos a cruzar al otro lado, donde está el destacamento de los filisteos. Y es que Saúl estaba a las afueras de Gibeá, bajo el granado de Migrón, y tenía con él unos 600 hombres. El efod lo llevaba Ahías, hijo de Ahitob, que era hermano de Icabod, el hijo de Finés, y nieto de Elí, sacerdote del Señor en Silo. Nadie sabía que Jonatán había salido, y para llegar a la guarnición filistea, Jonatán tenía que cruzar un paso entre 2 peñascos, llamado Bosés y Sené. El primero estaba al norte, frente a Micmas, el otro al sur, frente a Geba. Así que Jonatán le dijo a su escudero: vamos a cruzar hacia la guarnición de esos paganos. Espero que el Señor nos ayude, pues para él no es difícil salvarnos, ya sea con muchos o con pocos. Adelante, respondió el escudero. Haga usted todo lo que tenga pensado hacer, que cuenta con todo mi apoyo. Bien, dijo Jonatán, vamos a cruzar hasta donde están ellos, para que nos vean. Si nos dicen: esperen a que los alcancemos, ahí nos quedaremos en vez de avanzar. Pero si nos dicen: vengan acá, avanzaremos, pues será señal de que el Señor nos va a dar la victoria. Así pues, los dos se dejaron ver por la guarnición filistea. Miren, exclamaron los filisteos, los hebreos empiezan a salir de las cuevas donde estaban escondidos. Entonces los soldados de la guarnición les gritaron a Jonatán y su escudero: vengan acá, tenemos algo que decirles. Ven conmigo, le dijo Jonatán su escudero, porque el Señor le ha dado la victoria a Israel. Jonatán trepó con pies y manos, seguido por su escudero. A los filisteos que eran derribados por Jonatán, el escudero los derribaba. En ese primer encuentro, que tuvo lugar en un espacio reducido, Jonatán y su escudero mataron a unos 20 hombres. Cundió entonces el pánico en el campamento filisteo y entre el ejército que estaba en el campo abierto. Todos ellos se acobardaron, incluso los soldados de la guarnición y las tropas de asalto. Hasta la tierra tembló, y hubo un pánico tan extraordinario. Desde Gibeá de Benjamín, los centinelas de Saúl podían ver que el campamento huía en desbandada. Saúl dijo entonces a sus soldados: pasen revista a ver quién de nuestros falta. Así lo hicieron, y resultó que faltaban Jonatán y su escudero. Entonces Saúl le pidió a Ahías que trajera el arca de Dios. En aquel tiempo el arca estaba con los israelitas. Pero mientras hablaban, el escudero en el campo de Filisteo se hizo peor. Así que Saúl le dijo al sacerdote: no lo hagas. Enseguida Saúl reunió a su ejército, y todos juntos se lanzaron a la batalla. Era tal la confusión entre los filisteos que se mataban unos a otros. Además, los hebreos que hacía tiempo que habían unido a los filisteos y que estaban con ellos en el campamento, se pasaron a las filas de los israelitas que estaban con Saúl y Jonatán. Y los israelitas que se habían escondido en los montes de Efraín, al oír que los filisteos huían, se unieron a la batalla para perseguirlos. Así libró el Señor a Israel aquel día, y la batalla se extendió más allá de Betamén. Los israelitas desfallecían de hambre, pues Saúl había puesto al ejército bajo este juramento: maldito el que coma algo antes del anochecer, antes de que pueda vengarme de mis enemigos. Así, aquel día ninguno de los soldados había probado bocado. Al llegar a todos a un bosque, notaron que había miel en el suelo. Cuando el ejército entró en el bosque, vieron que la miel corría como agua,
pero por miedo al juramento nadie se atrevió a probarla. Sin embargo, Jonatán, que no había oído a su padre poner al ejército bajo juramento, alargó la vara que llevaba en la mano, hundió la punta en un panal de miel y se la llevó a la boca. Enseguida se le iluminó el rostro, pero uno de los soldados le advirtió: tu padre puso al ejército bajo un juramento solemne diciendo: maldito el que coma algo hoy. Y por eso los soldados desfallecen. Mi padre le ha causado un gran daño al país, respondió Jonatán. Miren cómo me volvió el color al rostro cuando probé un poco de esta miel. Imagínense si todo el ejército hubiera comido del botín y que se le arrebató al enemigo. ¿Cuánto mayor habría sido el estrago causado a los filisteos? Aquel día los israelitas mataron filisteos desde Micmas hasta Ayalón, y como los soldados estaban exhaustos, echaron mano del botín. Agarraron ovejas, vacas y terneros, los degollaron sobre el suelo y se comieron la carne con todo, y sangre. Entonces le contaron a Saúl: los soldados están pecando contra el Señor, pues están comiendo carne junto con la sangre. Son unos traidores, replicó Saúl. Hagan rodar una piedra grande y tráiganmela ahora mismo. También les dijo: vayan y díganme a la gente que cada uno me traiga su toro y su oveja para degollarlos y comerlos aquí, y que no coman ya carne junto con la sangre, para que no pequen contra el Señor. Esa misma noche cada uno llevó su toro y lo degollaron allí. Luego Saúl construyó un altar al Señor. Este fue el primer altar que levantó. Y dijo: vayamos esta noche tras los filisteos antes de que amanezca, y quitémosles todo lo que tienen, y no dejemos a nadie con vida. Haz lo que mejor te parezca, le respondieron. Primero debemos consultar a Dios, intervino el sacerdote. Saúl entonces le preguntó a Dios: ¿debo perseguir a los filisteos? ¿Los entregarás en manos de Israel? Pero Dios no le respondió aquel día. Así que Saúl dijo: todos ustedes, jefes del ejército, acérquense y averigüen cuál es el pecado que se ha cometido hoy. El Señor